En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel buscaba dirección y justicia, surgió un rey cuya sabiduría sería recordada por generaciones. Su nombre era Salomón. Hijo del gran rey David, heredó un reino poderoso, pero también lleno de desafíos. La Biblia dice que Dios le ofreció pedir cualquier cosa, riquezas, poder o larga vida. Pero lo que Salomón pidió cambiaría la historia. Pidió sabiduría. Esta es la historia del rey más sabio que jamás gobernó Israel. Salomón nació en Jerusalén, hijo del rey David y de Betsabé. Su nacimiento fue especial, porque Dios lo había elegido incluso antes de que llegara al trono. Mientras crecía, observaba a su padre gobernar el reino. Veía cómo David consultaba a Dios antes de tomar decisiones, y poco a poco el joven príncipe comenzó a entender que gobernar no era solo tener poder, era tener sabiduría. David, ya anciano, sabía que su tiempo estaba terminando y antes de morir dejó claro quién sería el próximo rey: Salomón. Después de la muerte de David, Salomón fue coronado rey de Israel. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos intentaron tomar el poder. Hubo conspiraciones y rivalidades dentro del reino. Sin embargo, Salomón actuó con firmeza y justicia, consolidando su autoridad. Una noche, mientras dormía, ocurrió algo extraordinario. Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón pudo pedir riquezas, poder o la derrota de sus enemigos, pero respondió: «Señor, dame un corazón entendido para gobernar a tu pueblo». Dios se agradó tanto de su respuesta que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. La fama de la sabiduría de Salomón comenzó a extenderse por todo el reino. Un día, dos mujeres llegaron ante él con un problema. Ambas decían ser la madre del mismo bebé. No había testigos, no había pruebas. Entonces Salomón dijo algo que sorprendió a todos: «Traigan una espada, partan al niño en dos». Una de las mujeres gritó inmediatamente: «¡No! Denle el niño a ella, pero no lo maten». La otra permaneció en silencio. Entonces Salomón declaró: «La verdadera madre era la que prefirió perder a su hijo antes que verlo morir». Todo Israel quedó asombrado. La sabiduría del rey era incomparable. El mayor sueño de Salomón era construir un templo para Dios. Su padre David había querido hacerlo, pero Dios le dijo que sería su hijo quien lo construiría. Entonces, Salomón comenzó uno de los proyectos más grandes de la historia antigua. Miles de trabajadores, artesanos expertos, materiales traídos de lugares lejanos. El templo estaba cubierto de oro y lleno de detalles magníficos. Cuando finalmente fue terminado, Salomón reunió a todo el pueblo de Israel y elevó una oración: «Señor, que este templo sea un lugar donde tu pueblo pueda encontrarte». La gloria de Dios llenó el templo, y el pueblo supo que Dios estaba con ellos. La fama de Salomón llegó hasta tierras lejanas, incluso hasta el reino de Reina de Saba. Curiosa por saber si los rumores eran ciertos,
la reina viajó con una gran caravana llena de riquezas. Llegó con preguntas difíciles, enigmas, problemas complejos. Pero Salomón respondió cada uno con sabiduría. La reina quedó asombrada y declaró: la mitad no me había sido contada. Reconoció que Dios había bendecido a Israel con un rey extraordinario. A pesar de su sabiduría, Salomón también cometió errores. Tuvo muchas esposas de naciones extranjeras y poco a poco comenzó a permitir la adoración de otros dioses en Israel. Su corazón empezó a apartarse de Dios. La misma sabiduría que lo había hecho grande no fue suficiente para protegerlo de sus propias decisiones. Por eso, Dios anunció que después de su muerte, el reino sería dividido. Una advertencia para todas las generaciones. Incluso los más sabios deben cuidar su corazón. La vida de Salomón es una historia llena de contrastes, sabiduría incomparable, riquezas inimaginables, un reino poderoso, pero también errores humanos. Su historia nos enseña algo importante. La verdadera sabiduría no está solo en saber mucho, sino en vivir obedeciendo a Dios cada día. Porque incluso el hombre más sabio del mundo puede perder el camino si olvida quién lo guió al principio. Y así terminó la historia del rey Salomón, el hombre que pidió sabiduría y cambió la historia de Israel para siempre.